presentar esta ventana, que es este documento. Formulación inorgánica. Esto lo tenéis. Lo tenéis en Classroom, este documento, donde vienen, bueno, primero unas nociones básicas, una molécula es el resultado de la unión de varios átomos, etc. Números de oxidación. O es valencia. Y números de oxidación están íntimamente relacionados. Decíamos, el número de oxidación de un elemento es el número de electrones que gana, pierde o comparte cuando forma un enlace. ¿Vale? Gana o pierde se refiere a cuando se combina formando enlaces iónicos. Es decir, cuando combino un metal con un no metal. Elementos de la parte derecha de la tabla con elementos de la parte izquierda de la tabla. Cloruros, bromuros, yoduros, nitruros, ¿vale? De metales, de sodio, de potasio, de hierro, de cromo, de vanadio, de manganeso. Entonces, ahí el número de oxidación será el número de electrones que gana o pierde cada uno. Si el elemento pierde electrones, los metales, el número de oxidación será positivo. Si el elemento gana electrones, los no metales, el número de oxidación será negativo. ¿Vale? Por ejemplo, todos los óxidos metálicos son compuestos iónicos. El oxígeno es un no metal, los metales son metales todos, evidentemente. Todos son compuestos iónicos. Entonces, el oxígeno ahí siempre gana 2 electrones y los metales pueden perder 1, 2, 3, tal, varios. Dime. ¿Y si los comparten? Si los comparten, entonces, el número de electrones que se comparten, ese solo se da cuando, bueno, compartir electrones primero solo se da cuando se trata de no metales entre sí. Es decir, cloro con oxígeno. O bromo con oxígeno se combina todo el mundo. O bromo con hidrógeno, que era uno de los ejercicios de los de estos examen. Vale. Entonces, en ese caso, el más electronegativo de los dos, es decir, el que está más a la derecha y más arriba de la tabla, tiene un número de oxidación negativo. Y el menos electronegativo tiene el número de oxidación positivo. Bueno, aquí tenéis una tabla con números de oxidación. ¿Vale? Os conviene saberlos. Son relativamente fáciles. Si os fijáis... Perdón, ¿sí? Pero esto ya está en el Classroom puesto. ¿Perdona? ¿Está esto en el Classroom ya puesto? Sí, ya os lo puse. ¿Dónde? Pues mira, a ver, espera un segundo. Pum, 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 pum. Claro, trabajo de clase, apuntes, formulación. En la unidad didáctica 3, publicado el 17 de noviembre. En la unidad didáctica 3, el trabajo de clase, hay un que pone apuntes de formulación. Luego las pizarras del tema 3 las modifiqué el 24 de noviembre, pero esto lo publiqué el 17 de noviembre. O sea que sí, efectivamente está en clase. Bueno, está en clase, perdón. Vuelvo aquí. Bien, estos números de oxidación, insisto, os conviene aprenderos esta tabla. Es relativamente fácil. Fijaos que se trata de elementos significativos, alcalinos, alcalinotérreos. Aquí a la derecha tengo los gases nobles, ¿vale? Y luego ya los no metales, halógenos, anfígenos, nitrogenoides, carbonoides y los térreos. Alcalinos, todos tienen, como son todos metales, los metales, si os fijáis, solo tienen números de oxidación positivos. Solo. Los no metales son los que tienen positivos y negativos. Entonces, los metales, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio, 1. El signo me importa entre comillas, lo que más me importa es el valor, ¿vale? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, 2. Estos metales de transición tienen la mala idea de que tienen varios números de oxidación. Entonces, por ejemplo, hierro, cobalto, níquel, 2 y 3. Plomo, estaño, ¿dónde estaba? El plomo, el estaño, platino, 2 y 4. Plomo, estaño y platino, 2 y 4. El zinc y el cadmio, 2. La plata, 1. El oro, 1 y 3. Cobre y mercurio, 1 y 2. Y luego el cromo y el manganeso son especialmente puñeteros. Con perdón. Tienen normalmente 2 y 3, como hierro, cobalto y níquel, pero además el cromo 6 y el manganeso 4, 6 y 7. O sea que son especialmente puñeteros, pero como son casos muy particulares, veremos que al final los compuestos que salen son 4. O sea que... Luego, boro y aluminio, 3. El boro puede formar boranos.
pero es decir, puede ser más 3 y menos 3. Y luego ya, carbono y silicio, 2 y 4. El carbono puede tener 4 y menos 4 cuando se combina con un metal, que sería la valencia iónica, es decir, el número de electrones que pierde o gana, en este caso, el carbono tiende a ganar electrones. Entonces sería valencia menos 4. Nitrógeno, también un caso raro. 1, 2, 3, 4, 5 como valencias. Y además más menos 1, más menos 2, más menos 3. Fíjate. Fósforo, 3 y 5. Arsénico, 3 y 5. Oxígeno, azufre, selenio, teluro. Bueno, el oxígeno solo, normalmente menos 2, menos 1 en los peróxidos, que veremos los que son. Azufre, selenio, teluro, 2, 4, 6. Flúor, cloro, bromo, yodo, el flúor solo 1. Cloro, bromo y yodo, 1, 3, 5 y 7. Y luego, las valencias iónicas, es decir, cuando se combinan con metales o con hidrógeno. Flúor, cloro, bromo, yodo, 1. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, 2. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, 3. Carbono, 4. Fijaos qué fácil. 1, 2, 3, 4. Insisto, esta tendréis que mirarla, echarle un vistacillo, ir a aprendérosla. O sea, os conviene saber sobre todo estos que son varios. Estos lo vais a aprender muy rápido porque es muy fácil. Pero estos hay que estudiar. Supongo que esta ya la conocéis. Los números de oxidación, las valencias. El año pasado estudiasteis formulación. Digo yo. Pues deberías haberla estudiado buenamente. Vale. Luego, no sé qué sistema de nomenclatura utilizasteis el año pasado. Nomenclatura stocks, nomenclatura de estoques o nomenclatura de composición, etc. Nos vamos a ceñir, porque los coordinadores de BAU ya están dando toques de atención, nos vamos a ceñir a la nomenclatura de la UPAC de 2005. Y vamos a seguir las recomendaciones de la Real Sociedad Española de Química, que es en lo que está basado este documento. Este documento lo preparó Elena, una compañera del departamento, y está basado en las recomendaciones de la Real Sociedad Española de Química, por distintos niveles, a ver qué es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver este año, vamos a repasar los compuestos binarios, que ya los visteis el año pasado, y vamos a ver compuestos ternarios, que eso sí que no los habéis visto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos es un orden de electronegatividad, porque el orden en que se escriben los elementos tiene que ver con la electronegatividad, que si os fijáis es una tabla periódica que empieza por la parte de la derecha en el flúor. Aquí está el flúor. Esto se ve fatal. A ver, se lo puedo hacer más grande para que se vea mejor. Bueno, aquí está el flúor. Cloro, bromo, yodo, astato. Y va de arriba a abajo, y empieza por la derecha y sigue hacia la izquierda, haciendo así, ¿vale? Va, primero el grupo de los halógenos. Fijaos que los gases nobles están aquí, a la izquierda de todo. ¿Por qué? Porque no se combinan con nadie, los gases nobles. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Sigue, siguiente columna, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. No vamos a llegar a formular con cosas de estas, pero bueno. Siguiente, fijaos aquí, esto que hay aquí, que se ve muy mal, es el hidrógeno, que por electronegatividad le corresponde estar ahí, justo entre la columna de los anfígenos y la columna de los nitrogenoides. Ahí está el hidrógeno. Y ya nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, boro, aluminio, galio, indio, talio, y bueno, ya estaría el moscovio, flevorio, no me acuerdo cuál es el que está ahí ahora. Pero bueno, y ya si os fijáis, lo importante, lo más importante, todos los metales, en esta tabla, en este orden, siempre están después de los no metales. Siempre. Siempre. ¿Vale? Entonces, voy a cambiar a la pizarra y vamos a ver ¿dónde estoy? Aquí. Voy a cambiar a la pizarra. Dejo de presentar esto. Voy a presentar la pizarra. Y vais a ver qué fácil es la nomenclatura de compuestos binarios. Vamos a empezar por los compuestos binarios. Vale, compuestos binarios, como su propio nombre indica, están formados por dos elementos. Son combinaciones de dos elementos.
Es decir, van a tener siempre esta forma. A, B, B, A. Fijaos. Se escriben el símbolo de los dos elementos y los números de oxidación se intercambian. El número de oxidación de B se le pone a A, el número de oxidación de B se le pone a A, el número de oxidación de A se le pone a B. Y si puedo simplificar, simplifico. Esto ahora parece un mundo, pero veréis que es mucho más sencillo. ¿Cuál tengo que escribir primero? Se escribe segundo. B es el que aparece primero en la tabla de orden de electronegatividad. Y de hecho, esperad un segundo, porque voy a mirar una cosa. A ver, un segundo. Bueno, no, la foto toda escrita. Este es un refrito. Igual es este el que os he puesto. Igual es este el que os he puesto, porque este dice yo un refrito, lo ordené un poquito más así. Y voy a ponerme esto. Esta es la tabla de... Ya me he quedado sin pila en el ratón. Ah, está por aquí abajo. Ahí. Esta es la tabla de electronegatividades. ¿Vale? Vamos a hacerla un poco más grande para que se vea. Se ve mejor que la que está en el documento de Word que os he enseñado. ¿Vale? Esta es la tabla de electronegatividades. Entonces, B es el que aparece primero en esta tabla, pero fijaos en el orden de la tabla. Empieza en el flúor. La flúor, cloro, bromo, yodo, astato, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polono, livermorio, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, carbono, silicio, y va así. Y luego todos los metales están siempre después que los no metales. Entonces, por ejemplo, en una combinación de una muy típica, un óxido cualquiera, del oxígeno con el sodio. ¿Cómo sería la combinación de oxígeno con sodio? Pues mira, el oxígeno está aquí y el sodio está aquí. Entonces, ¿cuál de los dos tengo que escribir primero? El sodio, porque es el que está después. Sería sodio. Y luego el símbolo del oxígeno. Y ahora, ¿cuál es el número de oxidación del sodio? El número de oxidación del sodio es 1. Lo tenéis que saber de la tabla. Pues ese 1 se le pone al oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? El oxígeno, cuando se combina con metales, tiene el número de oxidación 2. Entonces se le pone al sodio. Y este 1 que hay aquí no se suele poner. Es decir, esto realmente se escribe así. Na2O. ¿Vale? Y eso con cualquiera dos elementos que queráis. Podéis hacer la combinación. Metales entre sí nunca se formulan. Eso son aleaciones. Y nunca se formulan. Pero, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer una combinación de... Vamos a poner otros dos. Vais a tener que saber o recordar, sobre todo, este de aquí. Porque luego no son tantos los casos que hay. Hay combinaciones con oxígeno, que son los óxidos en general, pero excepto flúor, cloro, bromo y yodo, el resto de elementos de la tabla periódica, todos, en todos los casos, siempre se va a escribir primero el símbolo del otro elemento y luego el del oxígeno. Siempre. Fíjate que los únicos que están por delante del oxígeno son flúor, cloro, bromo y yodo. El astato no lo vamos a utilizar. Es decir, y el resto siempre va a ser así en este orden. Si quiero hacer una combinación de un no metal con no metal, una sal binaria, con las sales binarias, pues siempre todos los metales van a estar después que el no metal. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo sería la combinación del cloro con el aluminio? Cloro con aluminio.
¿Cuál de los dos tengo que escribir primero? Aluminio. Además es un metal. Después, el cloro. Número de oxidación del cloro. Como se trata de metal y no metal, ¿qué tipo de enlace es? Iónico. Entonces, número de oxidación del cloro, -1. S1 al aluminio. Número de oxidación del aluminio, 3. S3 al cloro. S1, evidentemente, no se pone. Tricloruro de aluminio. Sí, pero el signo me importa poco. Para esto me importa poco el signo. ¿Vale? Para otras cosas, luego de redox, sí, me pregunta. Pero para esto, el signo me importa más bien poco. Sí que tengo que saber que si un no metal se combina, un no metal, cualquiera de estos, se combina con un metal, la valencia con la que actúa es la valencia iónica, es decir, la que tiene que ver solo con los electrones que gana. Para todos estos es 1, para todos estos es 2, para todos estos es 3, para estos es 4. Donde hay más posibilidades y más posibilidades de confusión o más lío es cuando combino no metales entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer otro en el que combine ahora el bromo con el oxígeno. Fijaos, aquí es uno de los pocos casos en los que el oxígeno hay que escribirlo primero. El oxígeno lo escribo primero y luego el bromo. ¿Y ahora qué ocurre? Pues ahora ocurre que el oxígeno tiene número de oxidación 2, con lo cual aquí iría un 2, pero es que aquí el bromo tiene ni más ni menos que 4 posibilidades. Puede ir un 1, un 3, un 5 o un 7. Entonces, me tendrán que decir cuál es, evidentemente, si no, no puedo saber cómo tengo que formularlo. Pero esto me da 4 posibles combinaciones de oxígeno con bromo. Sería el O-Br2, O3, Br2, O5, Br2, O7, Br2. Estas son las 4 posibles combinaciones que hay de oxígeno con bromo. ¿Vale? Vamos a lo verdaderamente interesante. Todo esto a mí por lo menos me resulta bastante interesante. A vosotros os resultará aburridísimo, seguramente. Pero bueno, a mí es que me gusta. Vamos con la madre del cordero, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se nombra esto? Porque muchas veces la formulación no consiste tanto o lo que tenéis que saber de formulación. Lo más importante no es tanto qué posibles combinaciones hay de oxígeno con bromo, qué tal, que no sé qué. Que eso conforme vayáis avanzando a niveles superiores lo vais a ir viendo, lo vais a ir sabiendo con seguridad. Lo más importante que tenéis que aprender es cómo se nombra un compuesto y cómo se formula un compuesto cuando yo te doy un nombre. Entonces, en el caso de compuestos binarios, independientemente del tipo de compuestos, porque las combinaciones con oxígeno son óxidos. Esto que hay aquí, esto es un óxido. Estos también son óxidos porque son combinaciones con oxígeno. Esto es una sal binaria. Y luego existen otros que son los hidruros, que son combinaciones con hidrógeno. Y ya está, no hay más. Para de contar. Entonces, los tipos de combinaciones están no sé qué, pero más importante que todo eso es saber cómo se nombra. Entonces, ¿cuáles son las reglas de nomenclatura? Vamos a ver cómo se hace la nomenclatura, cómo se nombra. Existen distintos métodos de nomenclatura. La UPAC en el 2005 ya sacó una nomenclatura sistemática que incluía no solo binarios, sino también ternarios, etcétera, etcétera, y se basa en lo que es la nomenclatura de composición. Es la más sencilla de todas con diferencia. Porque, ¿en qué consiste? Se lee el nombre del compuesto de derecha a izquierda. ¿Vale? Cambiando la terminación del nombre del segundo elemento. El segundo elemento es la fórmula, el primero en el nombre, ¿eh?
Segundo elemento en la fórmula, ¿eh? No en el nombre. En el nombre es el primero. La fórmula por uro. Excepto el oxígeno, que puede ser óxido o peróxido. ¿Vale? Los subíndices se nombran antes que los elementos como prefijos numerales. Uno sería mono, que ojo, no se pone, a no ser que sea muy necesario. Profesor, Dime. que me ha dicho Irene que le va muy mal la conexión, que me acaba de llamar que le va muy mal la conexión y que se la ha ido. ¿A quién? A Irene. Pues, bueno, no te preocupes porque la clase se está grabando, o sea que lo podrá ver la clase. Vale. Cuando recupere la conexión la podrá ver. ¿Vale? Gracias por avisar de todas maneras. No se pone a no ser que sea muy necesario. Es decir, si vosotros veis el nombre de un elemento y no pone nada, pensad que como subíndice tiene un 1. ¿Vale? Bueno, el mono no se pone. 2 sería di. 3 sería tri. 4, tetra. 5, penta. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. Y podría seguir, lo que pasa es que con los casos que vamos a ver no se va a dar el caso. Octa también, pero no vamos a ver ninguno con octa, no se va a dar el caso. Pero bueno, octa, nona, deca, undeca, dodeca, trideca, tetradeca, ¿vale? Por ejemplo, ojo con los nombres de los elementos. Ojo con los nombres de los elementos. Aquí es uno de los casos así un poco más raritos. De azufre no es azufruro, es sulfuro. El azufre en sus combinaciones, a no ser que se ponga el nombre de, como no sé cuántos, de azufre, ¿vale? Es sulfuro, sulfato, sulfito, ¿vale? Entonces, en este caso, empiezo a nombrar la molécula de derecha a izquierda. Y lo primero que me encuentro es este 3, tri. Luego el azufre, sulfuro. Y luego el segundo elemento se nombra sin cambiar el nombre para nada. Di, evidentemente el prefijo numeral sí que hay que ponerlo, di aluminio. Trisulfuro de dialuminio. Más fácil no puede ser. Por ejemplo, dibromuro de calcio. Por ejemplo, óxido de calcio. Y fijaos que no he puesto el mono. Y aquí tampoco he puesto el mono. El calcio tiene un subíndice 1 y aquí no he puesto el mono para nada. Aquí el 1 del calcio, que no se pone evidentemente, aquí no he puesto mono. Y aquí el 1 del calcio y el 1 del oxígeno no he puesto mono en ningún caso. ¿Vale?
¿Qué condiciones se tienen que dar para que se ponga mono? Que sea, pueda dar lugar a confusión. Entonces, si no ponerlo da lugar a confusión, entonces sí que se pone el mono. Por ejemplo, a ver, este sería el dióxido de carbono. Y este sería, que se puede llamar, de hecho, mucha gente lo llama monóxido de carbono, pero en realidad este mono no es necesario. Puesto que si yo estoy nombrándolo como Dios manda, lo estoy nombrando de forma correcta, el dióxido con el óxido no lo tengo que confundir. No lo puedo confundir. En el momento que tengas un poco de nociones de formulación y conozcas los números de oxidación, ¿ya? O sea, no te confundes, no es necesario. Si quieres dar énfasis en compuestos ternarios, en algunos casos, pero siempre que no ponga nada, puedes suponer que es un 1. ¿Vale? Siempre que no ponga nada, puedes suponer que es un 1. Hace algunos años dio un poco de lugar a confusión en un examen de EBAU, un compuesto de nitrógeno que pusieron que era este. Eso, estrictamente hablando, es óxido de nitrógeno. Es que el nitrógeno forma 5 óxidos distintos. Estrictamente hablando, si tú esto lo llamas óxido de nitrógeno, puedes poner aquí óxido de mono. Pero si no los pones, los monos, no hace falta, no hay lugar, en este caso, es que si lo tienes claro, no hay lugar a confusión. O sea, los monos son totalmente voluntarios, por decirlo de alguna manera. Yo, la verdad es que ahora mismo no recuerdo ninguno en el que si no lo pones te puedas confundir, porque si tienes las ideas claras no te confundes. Fíjate que el nitrógeno forma todos estos. N2O, NO, N2O3, NO2 y el N2O5. Todos estos. Pero este sería el óxido de dinitrógeno. También puedes poner monóxido de dinitrógeno, pero es que si tú dices óxido de nitrógeno ya está. Óxido de nitrógeno. Este sería óxido de dinitrógeno, óxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno, dióxido de nitrógeno, pentaóxido de dinitrógeno. Tienen nombres distintos los 5 y no se confunden. Entonces, antiguamente a lo mejor había quien, es que sí, es que no, es que tal. La tendencia es a quitarlo, a no poner para nada los monos como si no existieran, al circo, los monos al circo. Aquí no los queremos para nada. Vale, o sea que veis que es muy sencillo. O sea, nombrar esto está chupado con la nomenclatura de composición. Si yo te pongo, por ejemplo, vale. ¿Ese cómo sería? ¿No? ¿Cómo? ¿Con qué se termina el nombre de este? En uro. Dihidruro de hierro. Dihidruro de hierro. O trióxido de azufre. Es decir, el primer elemento que se escribe, que es el segundo que se nombra, no se le cambia el nombre. No, de azufre. Al primer elemento que se escribe, que es el segundo que se nombra, no se le cambia el nombre. Esto sería, bueno, este. Sulfuro de dihidrógeno. Pero también el sulfuro se puede poner con más nombres, ¿no? No, este es sulfuro. Sulfuro. Cuando es así, es decir, el azufre es una combinación binaria y el azufre es el segundo elemento que está escrito, es sulfuro. Hay otras combinaciones con azufre que son los sulfatos.
y los sulfitos y tal, pero ya son compuestos ternarios, ¿vale? Y cuando se combina con el oxígeno, como se escribe primero, entonces azufre, ¿vale? Ya, con lo entretenido que estaba yo. Adiós, profe. Hasta luego. Seguiremos mañana con esto, ¿vale? Quiero ir muy rápido con la formulación, ¿eh? Porque... Podríamos llevar una tabla de la de No. A los exámenes